Quiero invitarles a buscar en la Biblia el pasaje donde está el central de este mensaje, en este momento. Génesis capítulo 22. Y vamos a empezar a leer desde el versículo 1 para entonces llegar al 15, al 18, que son los de la base del mensaje. Dice así la palabra de Dios. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas. Mire cómo dice: a quien amas. Y vete a tierra de Moriab y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y él enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, 2 siervos a Isaac su hijo, cortó la leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día, alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos, el monte Moriab, el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, acuérdese que eran 4, esperad aquí con el asno y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos. Y miren las últimas palabras del versículo 8: y volveremos a vosotros. Dios le había pedido a Abraham que diera a su hijo en holocausto, en sacrificio a él. Y esa era la trayectoria que Abraham emprendió para sacrificar a su hijo. Pero él dice: volveremos a vosotros. Desde ahí nos encontramos con la fe de Abraham. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac, su hijo. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos, 2 personas, juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar junto con Isaac y compuso la leña y ató a Isaac su hijo. Se calcula que Isaac podía tener unos 20 años, de 20 a 30 años ponen los comentaristas, igual que Abraham. Abraham tuvo a Isaac a sus 100 años, y que Abraham ya tenía de 120 a 130 años. No fue que Abraham tomó a la fuerza a Isaac. Isaac fue su voluntario también para cumplir lo que Dios quería que cumpliera. Respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos, y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió a Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Degollarlo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió, igualito que el versículo 1, heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único.
Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero. Él dijo que Dios se iba a proveer de un cordero, pero Dios le proveyó en ese momento un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos, y fue a Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá, Jireh. Por tanto se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. Esta es la escena de la cual quiero sacar las enseñanzas en esta tarde. El Señor da una promesa a cada uno de nosotros, a cada uno de los que estamos aquí, a cada uno de los que han pasado creyendo en el Señor, han partido con el Señor, les ha dado esa bendición y se la dará a los que vienen después de nosotros, que creerán cuando le prediquemos de Cristo. Entonces, hermanos, es una bendición. Ahí tomo del versículo 17 la palabra esa: te bendeciré. Te bendeciré. Y aquí dice el versículo 15 y 16: y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Me acuerdo del Señor que el Señor Jesucristo dijo: ni las puertas del infierno prevalecerán contra su iglesia. Dice: y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Y volvió Abraham con sus siervos y vivió en Beerseba. ¿Sabe lo que significa Beerseba? Beerseba significa pozo del juramento o pozo 7, de 7. Y precisamente allí, hermanos, quisiera hacer la pregunta: ¿qué implicaciones hay en la promesa te bendeciré? Y aquí, hermanos, encontramos a Dios, primero que nada, haciendo su promesa. 7, encontramos 7, usando el 7 de Beerseba, 7 nexos, o 7 áreas, o 7 esferas, o 7, hablando en términos de electricista, conexiones, empalmes, que se toman en cuanto a cada uno de nosotros para que recibamos la promesa. Lo primero es: Dios es el que promete. En el capítulo 12 de Génesis, cuando se empieza a hablar de Abraham, Dios le dice a Abraham que salga de su tierra, de su parentela, a un lugar que Él le va a mostrar. Igual que en esta escena, sale Abraham con la promesa de Dios de que lo iba a bendecir. Y esto lo vamos a ver luego en el capítulo 12 de Génesis. Lo único que acá no dice todas las naciones, sino todas las familias. Dice, Dios llama a Abraham, dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tus padres a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Acá dice en el versículo 22, capítulo 22, todas las naciones. Hermano, Dios bendijo a Abraham y te bendice a ti en el día de hoy.
somos bendecidos por Dios para bendecir. Hermanos, te bendeciré con abundancia. Mire que no se queda solamente la palabra te bendeciré, pero los escritores, los comentaristas, consideran que Dios no tenía necesidad de jurar, pero para que se hiciera más fuerte la promesa de Dios, hizo un juramento por sí mismo. Entonces en esta parte, hermanos, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, dice Hebreos capítulo 6, versículo 14, desde el 13, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. Hermanos, diciendo, versículo 14 de Hebreos 6, de cierto te bendeciré con abundancia. Miren lo que dice Hebreos. Te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente, hermanos. Considere que Dios ahora mismo le está diciendo, te bendeciré abundantemente. Como el Señor Jesucristo dijo, que iba a traer vida y en abundancia. Voy a presentarle los 7 hechos o las 7 esferas que se dan en esta promesa. La primera es, Dios promete, Dios jura. La segunda es, Jesucristo como sacrificio, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La tercera que podemos ver aquí es Abraham, que cree en Jesucristo desde aquella época, desde aquella hora. Lo vamos a ver en la Biblia, que Jesucristo lo dijo. Y la otra esfera es la de los dos, Abraham e Isaac. Hay un principio de 2. Jesucristo mandó de 2 en 2, mandó a preparar la cena, la última cena a 2. Ese principio de 2 en 2 se aplica todavía en el día de hoy a la iglesia, que viene siendo la quinta esfera que recoge esta promesa. La iglesia como el cuerpo de Cristo. La iglesia visible en el mundo en el día de hoy. La iglesia local, pudiéramos decirlo, que la iglesia universal abarca la iglesia local. No vemos la iglesia universal, pero sí vemos la iglesia local. La sexta es, la promesa alcanza a las familias. Mire, de lo general a lo específico y de lo específico a lo general. Y aquí caemos a la séptima, a las naciones. La promesa es de bendición para todas las naciones. ¿Por qué es bendición para todas las naciones? ¿Por qué es bendición para la familia? ¿Por qué es bendición para mí? La mayor bendición que ha recibido el mundo es el regalo que Dios le hizo al mundo, al Señor Jesucristo. Es la mayor bendición que Dios ha podido darnos. Una vida en abundancia que es eterna. Una vida en el Señor Jesucristo. ¿Podemos pensar en algún regalo, alguna bendición mayor que esta? Nada material se puede comparar con esta bendición que Dios le ha dado al mundo. En ti serán benditas todas las naciones del mundo. Hermanos, en Juan 1:29 leemos cuando Juan el Bautista dice a sus discípulos o a la gente que estaba ahí alrededor de él, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesucristo lo es todo. Todo lo que el hombre ha necesitado a través de la historia se llama Jesucristo, nuestro Señor. Y la tercera parte que encontramos aquí de Abraham que cree en el Señor Jesucristo, miren lo que dice Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 9. En versículo 8 podemos leer, finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amando fraternalmente, misericordiosos, amables, no devolviendo mal por mal. Aquí está, versículo 3. No devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo. Somos llamados
Somos bendecidos para bendecir. Bendiciendo, siete cosas presenta Pedro aquí: compasivos, amándose unos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario bendiciendo, sabiendo que fuiste llamado para que heredases bendición. Quiero probarles en estos cortos versículos que tenemos aquí que somos llamados para bendecir a otros. Hermano, la escala de la bendición en Juan 13, 34 y 35, Jesucristo dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a los otros. Lo nuevo del mandamiento, como se ha mencionado anteriormente, está en amar a los demás como Cristo los amó. Y eso es una bendición, hermanos. Luego en el capítulo 17, ahí mismo, en el mismo Evangelio de Juan, dice: para que el mundo crea que tú me enviaste. Cuando vean la unidad de este cuerpo de Cristo, la iglesia, hermanos. Hermanos, este es el enlace de lo personal a lo congregacional, al mundo. Hermanos, la relación que hubo entre Abraham e Isaac en ese momento. Todo fue coordinado, todo fue llevado sin ningún pretexto, sin ninguna excusa, sin ninguna quejadera, hermanos. Ahí estaba Abraham obedeciendo a Dios. Sean uno en vosotros el Padre y Jesucristo, así como nosotros somos uno, para que el mundo crea que tú me enviaste. Hermanos, en Romanos 15, 29, desde el 28 se puede ver el rumbo que Pablo tenía hacia España, hacia Roma. Y él les escribe a los romanos en el capítulo 15, versículo 29 de Romanos: y sé que cuando vaya a vosotros, llegaré con abundancia de la bendición. Mire cómo le dice esa parte ahí. Con abundancia de la bendición. Puede que en su mente Pablo tuviera en mente esa bendición que estaba siendo una cadena y que pasaba de generación en generación. Cuando vaya a vosotros, llegaré con abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo. Ahí está, hermanos. Juan 8, 56. Aquí era donde quería comprobarle que Abraham vio al Señor Jesucristo desde aquel entonces. Abraham 8, Juan 8, 56. Abraham, vuestro padre, en una trifulca que tenía ahí con los líderes religiosos, dice: se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó, dice el Señor Jesucristo. Hizo énfasis en que Abraham había visto el día del Señor Jesucristo y se gozó. Así que, hermanos, encontramos la bendición de Dios. ¿Cuál es la bendición de Dios para el mundo? Jesucristo. Y nosotros, hermanos, hemos recibido esa bendición para que también seamos de bendición a los demás. Alcanzar a las familias. Dice Génesis 12:3, todas las familias de la tierra serán benditas con Abraham. La familia de Dios, la iglesia, la familia de Dios, hermanos, la iglesia, esa bendición. Llega a la iglesia como el cuerpo de Cristo y sigue adelante hacia todas las naciones. Dice la Biblia que un día se reunirán todas las naciones que habrán sido salvas. Yo me pongo a buscar naciones que han estado cerquita de ser una nación en general. Y bueno, me vienen a la mente algunas, hermano. Pero también puede ser naciones que las personas que han pasado por esa nación han sido salvas. Y les aseguro, hermano, que hay más salvos que han muerto que los que quedamos vivos. Solamente en China, el evangelio no es muy recibido allí, y ahora con ese presidente que quiere cambiar la Biblia, ya la cambió, dice que ya la publicó a su manera. Solamente hay 100 millones de creyentes.
Ahora, no sé si esos 100 millones de creyentes meten a todas las religiones cristianas, ¿no? Pero dice que ahora mismo en China hay 100 millones de creyentes. Y ya casi China está llegando a los 1.500 millones de habitantes. Así que, hermanos, estamos vivos. ¿Para qué estamos vivos en este mundo? Para ser de bendiciones a los que están alrededor nuestro, que no conocen al Señor Jesucristo. Para ser de bendiciones a mis hermanos, que también son de bendiciones para nosotros. Hermanos, Gálatas 3:14, dice la Biblia, en Gálatas 3:14, versículo 13 dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Eso lo dice Gálatas 3:13. Y el 14 dice, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Miren cómo se habla de padre de la fe. Cuando se habla en Hebreos de Abraham de la fe de Abraham, se dice que Abraham pensó, y eso se lo reveló el Espíritu de Dios al escritor de Hebreos, que si sacrificaba a su hijo iba a resucitar. La fe. Jesucristo hace una pregunta. Cuando Él venga, ¿encontrará fe en la tierra? Pues si ya ha levantado a su iglesia cuando Él venga, porque hay algunas posiciones ahí que nosotros pasamos por la gran tribulación, que no la pasamos, si Jesucristo ha levantado a su iglesia, no va a haber fe en el mundo. Así que yo puedo contestar así, ¿no? Y si no la ha levantado, sí va a encontrar fe en el mundo. Respondo de las dos maneras. Bueno, vamos a leer Hebreos, capítulo 6, versículo 13. Dice la Biblia, por cuanto Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo, aquí encontramos a Dios, te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Aquí encontramos también la fe. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos es el fin de toda controversia en el juramento para confirmación. Es el juramento para confirmación, por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento para que por dos cosas inmutables. ¿Cuáles son esas dos cosas inmutables? La promesa y el juramento. No puede cambiar eso, hermanos, en las cuales es imposible que Dios mienta. Tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Hermanos, la iglesia, la familia y las naciones. Nosotros formamos parte de la iglesia, pero la iglesia está en este mundo, debe ser de bendición para las naciones. Así que Iglesia Bautista La Boca, ¿por qué existe la Iglesia Bautista La Boca? Para ser de bendición a su nación vecina, o puedo decir vecina porque nosotros somos extranjeros en este mundo, ¿no? pero digamos a la nación propia, aquí en Panamá y al resto del mundo también. Vamos a leer Salmo 29:11. Dice el Salmo 29:11, Jehová dará poder a su pueblo, Jehová bendecirá a su pueblo con paz. La bendición trae al creyente
paz. Y en Salmos 72, 17 dice, será su nombre para siempre, se perpetuará su nombre mientras dure el sol. Benditas serán en él todas las naciones, lo llamarán bienaventurado. Habla de un rey que iba a ser levantado, en ese momento se habla de Salomón. Pero nosotros sabemos en quién Salomón recibió la bendición. Y esa bendición también es para nosotros. Entonces, hermanos, la bendición nos trae paz y nos trae ¿qué? Bienaventuranza. Y vamos a finalizar, hermanos, solamente leyendo Efesios, capítulo 1, versículos del 1 en adelante. Dice así: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo que están en la Iglesia Bautista La Boca. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre nuestro, de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición, ahí está, hermano, espiritual en los lugares celestes en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según la riqueza de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperamos en Cristo, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad del Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es la jarra de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Señor, gracias te damos. Gracias porque un día, Señor, tú nos diste la mayor bendición que cada uno de nosotros podía acercar. Gracias, Señor, porque al pensar en cómo nosotros estamos aquí delante de ti siendo pecadores, Señor, tú nos has traído a esta familia tuya, Señor. Y a esta familia que está alrededor del mundo entero, Señor, pidiendo que mandes obreros a tu mies, porque la hora de la cosecha todavía no ha pasado, Señor. Seguimos en la hora de la cosecha. Y tu Iglesia Bautista La Boca quiere entrar en sus labores, Señor, en tus labores. Pero bendice a cada uno de los que están aquí, los que no han venido, los que están pasando por quebrantos de salud, por aquellas personas que tienen tristeza en su vida en este momento, que son parte de la Iglesia Bautista. Te ruego una bendición especial para cada uno, Señor. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Y Dios le bendiga, hermanos.